Este episodio contiene relatos inquietantes relacionados con desapariciones, leyendas oscuras y posibles eventos históricos perturbadores. Se recomienda discreción. Mantén la mente abierta y saca tus propias conclusiones. Hay historias que no fueron creadas para entretener, fueron creadas para advertir. Relatos que sobreviven al pasado de los siglos, no porque sean hermosos, sino porque esconden algo que nadie ha podido explicar. Porque cuando una historia se repite durante generaciones, cuando se susurra en distintas épocas, cuando aparece escrita en registros antiguos, y aún así, nadie logra darle una respuesta lógica, entonces, ya no estamos hablando de un simple cuento. Estamos hablando de un eco que viene del pasado y que de alguna forma sigue alcanzándonos. Imagina por un momento una ciudad antigua, calles estrechas, casas de madera, el sonido del viento colándose entre las ventanas, un lugar donde la oscuridad no solo llega por la noche, sino que vive en cada rincón. Ese lugar existe y su nombre es Hamelin, un pueblo marcado por una historia que muchos prefieren ignorar. Una historia que no comenzó con monstruos ni con demonios, sino con algo mucho más real: la desesperación. Porque antes de la desaparición, antes de la leyenda, antes del miedo, hubo una plaga, una infestación imposible de controlar. Ratas, miles de ellas, cubriendo las calles, invadiendo hogares, corriendo entre los pies de los habitantes. Pero lo más inquietante no era su número, era su comportamiento. Algunos testimonios antiguos hablan de las ratas que no huían, ratas que observaban, ratas que parecían esperar algo, como si no estuvieran ahí por casualidad, como si alguien las hubiera traído. Y cuando el miedo alcanzó su punto más alto, cuando el pueblo ya no tenía esperanza, fue entonces cuando apareció él. Un hombre de que nadie conocía su origen, sin nombre, sin historia, sin pasado. Solo una presencia y un instrumento, una flauta. Dicen que su música no era solo sonido, era control, era influencia, era algo que se metía en la mente y se apoderaba de la voluntad, algo que hacía que criaturas vivas dejaran de pertenecer a sí mismas. Y si eso ya es perturbador, lo que ocurrió después es aún peor, porque no fueron solo ratas las que lo siguieron. Esta noche no vamos a contarte un cuento infantil. Vamos a abrir un archivo olvidado, una historia que se suaviza con el tiempo, una verdad que fue convertida en leyenda para que resultara menos aterradora. Pero aquí no vamos a suavizar nada.
Hoy vas a escuchar lo que realmente pudo haber pasado. La versión ocultas, los registros históricos, las teorías que nadie quiere aceptar y los detalles que rara vez se mencionan. Porque hay algo que debes saber antes de continuar. En Hamelin existe una calle donde está prohibido tocar música. No es una tradición cualquiera, es una advertencia. Así que apaga las luces, ponte cómodo y súbele el volumen a tus audífonos, porque estamos a punto de iniciar. Esto es El flautista de Hamelin. Estás escuchando Ecos de lo oculto. Año 1284. En la tranquilidad ciudad de Hamelin, la vida transcurría con una rutina casi perfecta. Calles de piedra, mercados llenos de vida, campanas que marcaban el ritmo del día. Un lugar donde todos se conocían, donde las puertas rara vez se cerraban con llave y donde los niños corrían libres, sin miedo. Pero toda historia oscura comienza con un cambio, uno pequeño, casi imperceptible. Al principio, nadie lo tomó en serio. Un par de ratas en los callejones, algo normal para la época. Después fueron más. Se les veía en los mercados, robando granos, moviéndose entre los sacos, observando desde las sombras. Los comerciantes empezaron a quejarse, las amas de casa a preocuparse, pero aún así, nadie imaginaba lo que estaba por venir. Días después, las ratas ya no se escondían. Caminaban a plena luz del día, sin miedo, sin prisa, como si el pueblo les perteneciera. Las noches se volvieron insoportables. El sonido. Ese sonido. Pequeñas patas corriendo dentro de las paredes. Arañazos bajo el suelo. Chirridos constantes, interminables. Era imposible dormir. Y cuando alguien lograba hacerlo, despertaba con la sensación de no estar solo. Las historias comenzaron a circular. Una mujer juró haber despertado con ratas sobre su cama, mirándola fijamente, sin moverse. Un hombre aseguró que al encender una vela, vio decenas de ojos brillando en la oscuridad de su cocina. Pero lo más perturbador eran los relatos sobre los niños. Algunas madres afirmaban que sus hijos hablaban en sueños, murmuraban, como si respondieran a alguien o algo. Un padre contó que su hijo se levantó en medio de la noche y caminó hacia la puerta. Cuando le preguntó a dónde iba, el niño respondió algo que nunca olvidaría: me están llamando. Para ese punto, la infestación ya era imposible de ignorar. Miles de ratas en las calles, en los techos, los pozos y hasta en los establos.
No había ningún rincón seguro. El alimento comenzó a escasear. El agua se contaminó. Las enfermedades aparecieron. Fiebre, debilidad, muerte. El miedo dejó de ser incomodidad y se convirtió en una desesperación. El consejo del pueblo se reunió. Se ofrecieron recompensas. Se contrataron cazadores. Se colocaron trampas. Se probaron venenos. Y nada funcionó. Porque las ratas no se comportaban como animales normales. No huían del peligro. No caían en trampas. Parecían aprender, a adaptarse, a anticiparse. Y algunos comenzaron a decir que no estaban actuando solas, que había algo guiándolas. Las miradas cambiaron. Las conversaciones bajaron de tono. Las puertas comenzaron a cerrarse. La paranoia creció. Y entonces, algo aún más inquietante comenzó a suceder. Las ratas empezaron a reunirse en ciertos puntos del pueblo, cientos de ellas, inmóviles, como si esperaran una señal, como si estuvieran escuchando algo que los humanos no podían oír. Esa fue la primera vez que alguien lo dijo en voz alta. Esto ya no es normal. Pero ya era demasiado tarde, porque cuando el miedo alcanza su punto más alto, cuando la desesperación consume toda esperanza, es cuando algo más responde. Y en Hamelin, esa respuesta estaba a punto de llegar. Nadie lo sabía aún, pero en algún lugar muy cerca del pueblo, alguien ya había escuchado el llamado y venía en camino. El miedo ya se había instalado en Hamelin. No era solo una plaga, era una presencia, algo que se sentía, incluso cuando no se veía. Y entonces, sin aviso, apareció. Nadie vio cuando llegó. Nadie supo por qué camino entró. Simplemente un día estaba ahí, de pie, en medio del pueblo, observando. Algunos dicen que fue visto al amanecer. Otros aseguran que apareció justo cuando las campanas dejaron de sonar, como si su llegada hubiera silenciado algo. Vestía de forma extraña, colores intensos, pero apagados al mismo tiempo, como si la tela absorbiera la luz, como si no reflejara nada. Pero lo más inquietante no era su ropa, sino su presencia. Las personas que se cruzaban con él sentían un escalofrío inmediato, un silencio incómodo, como si el aire se volviera más pesado. Y sus ojos no eran normales. No mostraban emoción, no mostraban intención. Simplemente observaban, como si estuvieran evaluando algo o a alguien. En sus manos llevaba una flauta, de apariencia simple, pero nadie pudo decir de qué material estaba hecha. No era de madera, no era metal, era algo distinto. Algunos afirmaron que al verla de cerca parecía moverse, como si respirara. El hombre caminó lentamente por las calles mientras las ratas se detenían. Sí, se detenían. Aquellas criaturas que habían invadido el pueblo, que no temían nada, que corrían sin control, de pronto quedaban inmóviles cuando él pasaba, como si lo reconocieran, como si lo esperaran. Nadie habló, nadie se acercó, pero todos lo observaban, con miedo,
desconfianza, con una sensación difícil de explicar. Hasta que finalmente el hombre habló. Su voz no era fuerte, pero todos lo escucharon. Puedo liberarlos. No levantó la voz, no hizo un gesto dramático, no intentó convencer a nadie. Simplemente lo dijo, como si fuera un hecho. El consejo del pueblo fue llamado de inmediato. Desesperados, aceptaron escuchar. El hombre explicó su trato. Eliminaría la plaga por un precio alto, demasiado alto. Algunos dudaron, otros se molestaron, pero la desesperación pesaba más, y entonces aceptaron. Pero antes de marcharse, uno de los ancianos hizo una pregunta. ¿Cómo lo harás? El hombre sonrió por primera vez, y esa sonrisa no era humana. Era demasiado perfecta, demasiado fija, demasiado vacía. No respondió, solo levantó la flauta y lo observó, como si no fuera un instrumento, sino una extensión de él. Esa noche, nadie durmió. El ambiente era distinto, pesado, tenso. Los animales del pueblo comenzaron a comportarse de forma extraña. Los caballos se inquietaban, los perros lloraban, las aves desaparecieron, y justo antes del amanecer ocurrió algo. Un sonido. No era fuerte, no era claro, pero estaba ahí. Una nota, larga, suave, casi imperceptible, pero suficiente. Las ratas comenzaron a moverse, no como antes, no caóticamente. Ahora se movían en sincronía, como si respondieran a un orden, como si esa nota fuera un llamado, y en algún punto del pueblo, de pie, entre la niebla, el hombre, el flautista, estaba tocando. Pero lo más aterrador no era que las ratas lo siguieran, era la expresión en sus rostros. Porque si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca, habría visto algo imposible. Las ratas no estaban huyendo, estaban obedeciendo, y por un instante, muy breve, algunos habitantes juraron que entre el sonido de la flauta se escuchaban susurros, como voces, como palabras que nadie debería entender, y aún así, algo dentro de ellos sentía que sí las entendía. Ese fue el momento en el que el pueblo debió detenerlo, pero no lo hicieron, porque no sabían que esa melodía no solo controlaba ratas, también podía esconder algo más, algo mucho más vulnerable, algo humano. El amanecer nunca llegó realmente a Hamelin. La luz estaba ahí, pero se sentía equivocada, como si el sol dudara en tocar el pueblo. Y en medio de esa calma tensa, la melodía continuaba. No era una canción, no tenía ritmo humano, no seguía ninguna lógica conocida. Era algo vivo. Un sonido que arrastraba por las calles, que se metía entre las paredes, que vibraba en el suelo y que poco a poco se metía en la mente. Algunos habitantes intentaron taparse los oídos, pero no sirvió de nada, porque no lo estaban escuchando, lo estaban sintiendo. En el pecho,
en los huesos, hasta la respiración. Y entonces comenzaron a verlo. Desde cada rincón oscuro del pueblo, las ratas emergían, pero ya no corrían, sino caminaban, lentas, coordinadas, miles de ellas, formando líneas, rodeando calles, llenando cada espacio, como si fueran parte de un mismo organismo. No había caos, no había miedo, solo obedecían. Y al frente de todo, caminando sin prisa, estaba él, el flautista. Sus pasos eran suaves, casi flotaban sobre el suelo, y su mirada no estaba puesta en las ratas, estaba en el camino, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. La flauta no dejaba de sonar, pero ahora quienes estaban cerca comenzaron a notar algo más. El sonido no era uno solo, había capas. Debajo de la melodía principal había otros tonos, más graves, más profundos, y entre ellos susurros, voces superpuestas, hablando en algo que no era un idioma conocido. Algunas personas juraron que escucharon su nombre, o el de sus hijos. Otros aseguraron que por un instante recordaron cosas que no querían recordar, como si la melodía no solo controlara, sino que también buscara dentro de ellos. Y mientras el sonido crecía, las ratas seguían avanzando. Calles enteras quedaron cubiertas, puertas cerradas, temblaban desde afuera, ventanas se oscurecían con cuerpos en movimiento. Pero nadie salió, nadie intervino, porque todos sentían lo mismo, un miedo paralizante, no hacia las ratas, sino hacia el hombre. El flautista no volteó ni una sola vez, no dudó, no se detuvo, solo avanzó hasta salir del pueblo. Y entonces llegó al río. El agua estaba extrañamente quieta, sin corriente, sin sonido, como si también estuviera esperando. El flautista se detuvo en la orilla. Por primera vez bajó su flauta. El silencio fue lo peor. Pesado, absoluto, y durante unos segundos todo quedó inmóvil. Las ratas, el viento, el tiempo. Y entonces volvió a tocar, pero esta vez la nota fue distinta, más aguda, más penetrante, dolorosa. Algunos habitantes a lo lejos cayeron de rodillas, sintieron presión en la cabeza, mareo, náusea, como si ese sonido no estuviera hecho para ser escuchado por humanos. Y las ratas respondieron, sin dudar, avanzaron directo hacia el agua, una tras otra, sin detenerse, sin intentar escapar, entraban al río. Primero las patas, luego el cuerpo, luego la cabeza, y desaparecían. Pero lo más perturbador no fue eso, fue que no intentaban salir, ni siquiera cuando el agua las cubría por completo, como si no quisieran vivir, como si su voluntad ya no existiera. El río comenzó a llenarse de cuerpos, pero la superficie se mantenía extrañamente tranquila, sin salpicaduras, sin lucha, solo silencio. El flautista seguía tocando, inmóvil, como si estuviera terminando algo que ya había comenzado mucho antes. Minutos después, no quedaba ninguna, ni una sola rata. El pueblo estaba libre.
Pero algo no estaba bien. Porque cuando el flautista bajó la flauta y el último eco desapareció, algunos habitantes juraron haber sentido algo más. Un vacío. Como si algo hubiera sido arrancado del lugar. Como si esa melodía no solo hubiera llevado a las ratas, sino que hubieran dejado una puerta abierta. Y al alejarse del río, por un instante muy breve, el flautista sonrió, pero no con satisfacción, sino como que alguien que sabe que lo mejor aún no ha sucedido. El silencio regresó a Hamelin, pero no era un silencio de paz. Era un silencio incómodo, pesado, como si el pueblo supiera que algo aún no había terminado. Las ratas habían desaparecido. Ni rastros, ni cuerpo, ni olor. Era como si aún nunca hubieran existido. Los habitantes comenzaron a salir poco a poco. Abrieron las puertas, ventanas, recorrieron las calles. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Algunos sonrieron. Otros no podían dejar de sentir inquietud, porque algo no encajaba. ¿Cómo algo tan grande podía desaparecer sin dejar rastro? Pero la mente humana prefiere la calma antes que la verdad. Y así decidieron no cuestionarlo. El consejo del pueblo se reunió. Era momento de cumplir el trato. O eso parecía. La sala estaba llena. Hombres serios, miradas tensas, susurros incómodos. Sobre la mesa estaba el pago prometido. Una suma alta, más de lo que muchos podían imaginar. Y entonces comenzaron las dudas. Es demasiado. Solo tocó una flauta. No puede valer tanto. Las voces crecieron. La lógica se deformó. Olvidaron el miedo, olvidaron la desesperación, olvidaron las noches sin dormir, los gritos, la plaga. Olvidaron quién los había salvado. Y poco a poco, la decisión cambió. No pagarían lo prometido. Pagarían menos. Mucho menos. Porque creían que ya no lo necesitaban, que el problema había terminado, que el hombre ya no tenía poder. Pero nadie se preguntó algo importante. Si había podido controlar miles de ratas, ¿qué más podría controlar? La puerta se abrió y él entró, el flautista. El ambiente cambió de inmediato. El aire se volvió denso, pesado. Algunos bajaron la mirada, otros evitaron respirar demasiado fuerte. El flautista caminó lentamente hacia la mesa. Observó el dinero. No dijo nada. El líder del consejo habló. Esto es lo que recibirás. Silencio. El flautista levantó la vista. Y por primera vez pareció confundido, no por el dinero, sino por la decisión, como si no entendiera cómo alguien podía romper un trato después de haber visto lo que era capaz de hacer. Eso no fue el acuerdo. Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora había algo más, algo frío. El consejo respondió con firmeza. Excusas, justificaciones, mentiras disfrazadas de razón. Es suficiente. Silencio otra vez. El flautista miró a cada uno de ellos, detenidamente, uno por uno, y en ese momento algo cambió. No en la habitación, sino en él. Su expresión se vació. Como si algo se apagara
o peor, como si algo despertara. Extendió la mano, tomó el dinero, lo sostuvo unos segundos y entonces sonrió. Pero no era una sonrisa humana. Era lenta, forzada, inquietante, como si no expresara emoción, sino intención. Está bien, dijo, demasiado fácil, demasiado rápido, y eso debió haber sido la señal. Pero nadie la vio. Nadie entendió que ese está bien no era aceptación, era una sentencia. El flautista se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaban más de lo normal, como si el sonido no viniera solo del suelo. Antes de cruzar la puerta, se detuvo, sin voltear. Dijo algo más, algo que años después seguiría repitiéndose en susurros. Todo trato tiene consecuencias. Y se fue. La puerta cerró y con ella algo más. El ambiente cambió. El aire volvió a sentirse ligero. Los hombres en la sala respiraron aliviados. Algunos rieron, otros celebraron. Habían ganado. Habían pagado menos. Habían sido inteligentes. Pero eso creían. Esa noche nadie durmió bien. Algunos soñaron con la melodía. Otros despertaron sudando con la sensación de haber escuchado algo. Muy lejos, muy débil. Una nota. Y en varias casas los niños se movieron en sus camas, inquietos, murmurando como si algo los estuviera buscando. Pero los adultos no escucharon, no quisieron escuchar, porque aceptar el error significaba aceptar el miedo, y el miedo ya había regresado, solo que esta vez no venía en forma de ratas, venía por algo más valioso. Y el flautista ya sabía exactamente qué era. Pasaron los días, pero en Hamelin la calma nunca se sintió real. El pueblo estaba limpio, silencioso, ordenado, pero había algo que no encajaba. Las noches eran demasiado tranquilas, sin ratas, sin ruido, sin vida. Un silencio antinatural. Los habitantes intentaron volver a la normalidad. Reabrieron los mercados. Las calles se llenaron nuevamente. Los niños regresaron a jugar. Pero incluso en la luz del día, había una sensación constante de ser observados. Algunos lo ignoraron. Otros comenzaron a cerrar puertas más temprano. Pero hubo quienes sí notaron algo más. Los niños. Porque ellos empezaron a comportarse diferente. Al principio fueron pequeños detalles, miradas perdidas, respuestas tardías, silencios incómodos. Luego, los murmullos. Padres aseguraban que sus hijos hablaban solos, pero no era un juego. No había risas, era conversación. Como si respondieran algo invisible. Una madre juró haber escuchado a su hija decir, sí, ya casi. Otra noche un niño despertó de golpe, mirando hacia la ventana. ¿Lo escuchas?, preguntó. Pero no había nada, solo silencio. O eso creían. Porque en el fondo, muy en el fondo, había una nota, lejana, casi inexistente, pero constante, como un eco, que no pertenecía a ese lugar. Los días pasaron y entonces llegó el día de la celebración, un evento importante,
Música, comida, risas. Todo el pueblo reunido, los adultos distraídos, los niños libres. Y fueron entonces cuando el aire cambió. Nadie lo notó al principio, pero los animales sí. Los perros dejaron de ladrar, los caballos se inquietaron, las aves desaparecieron del cielo y el viento se detuvo. Fue en ese momento cuando alguien lo vio, al borde del pueblo, de pie, inmóvil. Había regresado, pero algo era distinto. Su vestimenta ya no tenía color. Era oscura, apagada, como si la luz ya no lo tocara. Su rostro más pálido, y sus ojos ya no observaban. Ahora vacíos, sin intención visible, sin humanidad, solo propósito. No caminó hacia el centro del pueblo. No habló, no buscó el consejo. Solo levantó la flauta y tocó. Tocó la primera nota. No fue suave. Fue profunda, pesada, como si algo se rompiera en el aire. Algunos adultos sintieron el escalofrío inmediato. Otros, un dolor leve en la cabeza, pero lo ignoraron. Pensaron que era el ambiente, el cansancio, el vino, pero los niños no lo ignoraron. Se detuvieron, todos al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una orden invisible. Las risas cesaron, los juegos se detuvieron y lentamente uno por uno giraron la cabeza hacia el mismo punto, hacia él. La melodía continuó, pero ahora era distinta, más suave, más envolvente, casi hermosa. Pero había algo detrás, algo oculto, algo que no pertenecía a este mundo. Los niños comenzaron a caminar, lentamente, sin hablar, sin resistencia. Algunos padres notaron: ¿a dónde vas? Pero no hubo respuesta, solo sonrisas, sonrisas vacías, como si estuvieran viendo algo que los adultos no podían ver. Un padre corrió hacia su hijo, intentó detenerlo, pero el niño lo apartó, con fuerza, con una fuerza que no era normal, y siguió caminando. Más niños se unieron, decenas, luego cientos. Las calles comenzaron a llenarse. Una procesión silenciosa, guiada por una melodía, guiada por algo que no se podía explicar. El flautista avanzó, sin mirar atrás, sin detenerse, y detrás de él los niños. Algunos habitantes intentaron intervenir, pero algo los detenía. El miedo, no al hombre, sino a lo que estaban presenciando, porque en ese momento entendieron algo. Esto no era venganza común, era algo más, algo antiguo, algo que había esperado y que ahora había sido liberado. La melodía crecía, y con ella la sensación de que algo se estaba abriendo, algo invisible, algo que no debía ser tocado, y mientras el pueblo observaba paralizado, los niños seguían avanzando, sin saber que cada paso los alejaba más de todo lo que conocían y más cerca de algo, de donde nadie había regresado jamás. La procesión avanzaba, lenta, silenciosa, irreal. Las calles de Hamelin quedaban atrás. Los niños caminaban sin dudar, sin hablar, sin mirar a sus padres, como si todo lo que conocían hubiera dejado de existir. Y al frente,
marcando el ritmo de cada paso. El flautista. La melodía no se detenía. Ahora era más profunda, más envolvente, como si no solo guiara, sino que empujara. Algunos adultos finalmente reaccionaron. Gritos: «¡Deténganse! ¡Regresen!». Pero sus voces no alcanzaban a los niños, o peor aún, no podían ser escuchadas, como si la melodía bloqueara todo lo demás. Un padre corrió, intentó alcanzar a su hijo, pero al acercarse algo lo detuvo. No fue una barrera física, fue una sensación, un peso en el cuerpo, un miedo absoluto, como si avanzar un paso más significara cruzar algo de lo que no podía volver. Y entonces se detuvo, como todos los demás, porque en ese momento todos lo sintieron. El límite, el punto donde el mundo dejaba de ser seguro. El flautista salió del pueblo. Los niños lo siguieron, y nadie más pudo hacerlo. El camino se volvió estrecho, rodeado de tierra, árboles secos y una niebla que no debería estar ahí. Una niebla densa que no se movía con el viento, como si estuviera viva. La luz del día comenzó a desvanecerse, no porque el sol se ocultara, sino porque algo lo estaba bloqueando. La melodía cambió, se volvió más lenta, más grave, más ritual. Cada nota parecía resonar en la tierra, como si despertara algo debajo de ella. Y entonces llegaron. La montaña, un lugar que los habitantes evitaban, un lugar del que se hablaba en susurros, un lugar que nunca había sido explorado por completo. El flautista se detuvo frente a ella. Por primera vez, la melodía cesó. El silencio fue insoportable. Los niños se quedaron inmóviles, esperando sin saber por qué, como si una orden estuviera a punto de ser dada. El flautista levantó lentamente la cabeza y miró la montaña, como si no fuera una piedra, sino una puerta, y entonces volvió a tocar. Pero esta vez la melodía no era para los oídos humanos, era algo más. Un sonido distorsionado, profundo, antiguo, como si viniera de un lugar que no pertenece a este mundo. La tierra vibró, la niebla se movió y la montaña respondió. Un sonido seco, como una grieta, como algo abriéndose desde adentro. Algunos habitantes a lo lejos juraron haber visto la roca moverse, una apertura, oscura, profunda, imposible y aún así real. Los niños comenzaron a avanzar nuevamente, uno por uno, entrando sin miedo, sin duda, desapareciendo en la oscuridad. Algunos sonreían, otros parecían escuchar algo más allá de la flauta, algo que los llamaba por su nombre. Uno de los niños se detuvo por un segundo, volteó, y por un instante sus ojos parecieron volver, como si recordara, como si dudara. Pero la melodía volvió a sonar, y el momento se rompió. El niño sonrió, y entró. El último desapareció, y la música se detuvo. La apertura se cerró, la montaña volvió a ser la que era. Y nada. Silencio. El flautista bajó la flauta, y por primera vez miró hacia el pueblo. A la distancia,
donde las figuras de los adultos aún observaban, paralizados sin poder comprender lo que acababan de perder. Y entonces sonrió, no con satisfacción, sino con certeza, como alguien que había cumplido un propósito, y sin decir una palabra, desapareció. No caminó, no corrió, simplemente ya no estaba. El viento regresó, la luz volvió, el sonido del mundo se reanudó, pero algo ya no estaba. El pueblo corrió hacia la montaña. Buscaron, gritaron, excavaron. Nada, ni huellas, ni rastro, ni respuestas. Solo vacío. Ese día más de 100 niños desaparecieron, sin explicación, sin despedida, sin regreso. Y desde entonces en Hamelin hay algo que nunca volvió. No fueron solo niños, fue la tranquilidad, fue la inocencia, fue la certeza de que el mundo es seguro, porque ese día aprendieron algo que nunca olvidarían. Hay cosas que no vienen de este mundo, y cuando respondes a ella, no hay forma de volver atrás. Gracias por acompañarme en otro episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si deseas seguir explorando los misterios que acechan en la oscuridad, suscríbete y comparte para que estos episodios lleguen a más personas. Por lo pronto, se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.